Muy bien, vamos a verificar, vamos a crear un circuito para verificar el comportamiento de las compuertas NAND y OR. Vamos a armar este circuito con los integrados 74HC00, siendo este compuertas NAND, el 74HC02 una compuerta NOR. Vamos a verificar su comportamiento de estos integrados para poder armar este circuito. Vamos a verificar la hoja de datos del integrado 74HC00, que nos dice que son unas compuertas NAND, perdón. Vamos a verificar que lo que nos dice su hoja de datos nos dice que para dos bajos tendríamos un alto. Para un bajo y un alto tendríamos otro alto. Para un alto y un bajo tendríamos un alto. Y si las dos están en alto tendríamos un bajo, recordando que la compuerta NaN es una AND negada, por lo cual su tabla de verdad nos quedaría nos quedaría al revés. En este caso vemos las especificaciones y lo que nos interesa sería el pinout. El pinout nos daría cómo deberíamos de conectar. Nos importa solamente usar en este caso una compuerta. Vamos a verificar cómo es internamente. Aquí nos da unos diagramas. Vamos a usar este diagrama. Nos dice que en el pin 1 y el pin 2 tenemos las entradas 1A y 1B y ya tendríamos la salida. En este caso vemos cómo aquí está la compuerta AND y después está negada. Y aquí nos da la salida en el pin 3. Verificamos el pin out, que sí, efectivamente en el 1 en el 2 son las entradas y el 3 sería la salida de una de las 4 compuertas que contiene este integrado. Tenemos que alimentar el integrado. Vamos a verificar que su tierra común está en el 7, el GND está en el 7 y BCC sería 14. Tendríamos que buscar el voltaje de alimentación al cual trabaja nuestro integrado para poder tener un diseño, para poder diseñar la entrada. Y nos dice que son 5 volts. 5 volts es son los cambios entre el pulso en bajo y el pulso en alto, ¿verdad? Nos dice que está en TTL, por lo cual sí estaríamos trabajando en 5 volts. Todo el conjunto lo estaríamos alimentando al parecer en 5 volts. Tenemos que verificar esto, VCC, voltaje de entrada. Aquí nos estaría marcando. Tendremos que buscar el voltaje de entrada entre los rangos. Si bien ya vimos que podríamos alimentar con 5 volts, tendremos que verificar esto, buscar bien dos veces para poder evitar algún problema. Aquí nos dice que en nuestro trabajo del 74HC00, el voltaje de alimentación nos dice que el mínimo son 2, el típico son 5 y el máximo son 6 para BCC. Muy bien, nos dice que los pulsos nos van a dar el típico son de 6, más o menos 5. Muy bien, entonces sabemos que el valor típico es el 5, es el que, con el cual vamos a alimentar, ya que es el valor que se nos recomienda en la hoja de datos. Vamos ahora vamos a verificar esto. Vamos aquí en el pin 1, en el pin 14 estamos alimentando a BCC. Aquí en el simulador tenemos que darle que será voltaje, lo vamos a montar en 5 volts, ¿verdad? Ahora necesitamos la referencia tierra del común de este integrado, que sería el GND, que sería el pin 7. Conectado a tierra, el pin 1 y el pin 2 son entradas, entonces aquí tenemos este deep switch, que es el que nos va a controlar las entradas. Todas las demás tenemos sus patas de entrada, las tendríamos a positivo, a GND. De aquí en el switch bajaríamos a la entrada 1 y la entrada 2 con unas resistencias de pull down.
para proteger nuestro integrado, para que, estar, que si estas no están activas, estén referenciados a tierra y estén en un estado bajo y evitar algún error en el funcionamiento que podría suceder. Muy bien, entonces nos dice que si tenemos una de estas en alto, tendríamos el LED encendido, ¿no? Vamos a simularlo, vamos a iniciar. Ahí está. Muy bien, estas están en bajos. Vamos a verificar la tabla de verdad, que es lo que nos interesaría, verificar su tabla de verdad. Muy bien. Ah, no, mire, cualquiera de las dos estén en bajo, nos dará un alto. Esto es lo que necesitamos. Aquí vemos el LED, que este LED, como vemos aquí, es el que funciona a través de este LED, es para la 74HC00. Las dos están en bajo y nos da un alto. Muevo, muevo cualquiera de las dos y nos sigue dando. Pero si yo pongo las dos, se apaga el LED. Entonces tendremos aquí dos altos. Vamos a verificar nuestra tabla de verdad, que es para los dos altos. Muy bien, aquí tenemos alto, alto, bajo. Height, height, low, ¿verdad? Es lo que tendremos a la salida, que ya está comprobado aquí el funcionamiento en el protoboard, que es correcto. En alto nos da un bajo. Y para cualquiera de las demás combinaciones nos debe dar un alto, ¿verdad? Nos debe encender el LED. Ahora vamos con la 74HC02, que esa sería nuestra compuerta NOR. Vamos a verificar igual su hoja de datos. 74HC02, ¿verdad? Tenemos que igual verificar cómo funciona. Aquí nos dice que las salidas son a 5 volts y las entradas igual. VCC aquí ya nos está diciendo que es 5 volts. También para el pulso en alto, el pulso en bajo, tiene que ser un intercambio de 5 volts. Vamos a verificar cómo está internamente. Aquí nos dice que la 2 y la 3 son entradas. 2 y 3. 2 y 3 corresponden a una compuerta. En este caso solo vamos a usar una. Entonces tenemos 2 y 3, entrada. Y la salida en este caso sería en el pin 1. El pin out está aquí. 2 y 3 serían nuestras entradas y la salida sería por el pin 1. VCC igual que la otra es el pin 14 y GND en el 7. Es lo que nos interesaría ver y verificar la tabla de verdad. Aquí estamos con la tabla de verdad. En este caso, para todas en bajo, en todas en low, las dos en low, nos daría un alto. Y demás combinación nos darían un bajo. Bajo, alto, bajo. Alto, bajo, bajo. Alto, alto nos da un bajo. Entonces nos debe encender solamente con las dos en bajo. Deberíamos tener el LED encendido. Vamos a verificar esto en el simulador. Verificamos que esté bien conectado. Así es. Si no, aquí es una marca de error porque está la simulación corriendo. Como podrán ver, aquí tenemos estos puentecitos que los puse acá para poder manipular mejor los cables. Aquí por acá abajo va una entrada al pin 2. Al pin 3 tenemos la otra entrada que sería y la salida aquí los tenemos en el pin 1. En este caso se nos superponen los cables y no se va a ver mucho, pero así está conectado. En este caso aquí tenemos los dos en bajo. Dos en bajo tenemos el alto. Dos en bajo tendremos el alto. Dos en bajo, alto. Vamos a hacer las demás combinaciones para ver qué sucede. Aquí ya se apagó. Muevo el 3, regreso el 3 a su posición. Muevo el 4, regreso a su 4 posición. Y ahora las dos lo voy a poner en alto. Y lo niega. Entonces aquí estamos viendo que ya se ha
apagado el LED y solamente lo puede encender con las dos en bajo, ¿verdad? Y esto sería la, la práctica, el inicio de la práctica, verificar estas compuertas que estén funcionando, aprender a conectarlas, usar el simulador Tinkercad para poder usarlas y en ese caso pues ayudarnos de aprender a buscar las hojas de datos y a leer las hojas de datos, ya que son la manera en la que vamos a poder trabajar correctamente y un poco de electrónica que serán las resistencias a referencia de pull down o pull down y las protecciones para los LED. Es lo que vamos a utilizar, es lo que utilizamos en esta práctica para ver el funcionamiento de las compuertas NAND y NOR